En nuestro podcast, el conjunto de serendepias y arreboles nos recuerdan lo hermoso de la naturaleza, la belleza y la magia en los momentos fugaces, instantes hechos de acciones y movimientos, cambiando nuestra manera de ver la vida e interconectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestra humanidad. Siendo así, que si nuestros oyentes prestan atención y nuestras serendepias se unen, más de un sonido de la naturaleza se escuchará para recordarnos esa conexión que es momento de reforzar. ¿Pero qué es una serendipia y un arrebol? Serendipia es la definición de un momento en la vida o historia de una persona sobre un hallazgo no esperado que da paso a algo nuevo y al desarrollo de un descubrimiento. Y los arreboles son aquellos que se forman cuando hay un atardecer y las nubes se pintan de tonos rojos y naranjas. Bienvenidos a un episodio más de Serendipia y Arrebol, su podcast favorito. ¿Qué tal, Semi? ¿Cómo estás? Bien, Bea, ¿y tú? Bien, aquí. Justamente pues con un tema que es un poco similar al pasado, ¿no? Un poquito. Muy entrelazado. Exacto, entrelazado es la palabra adecuada. Sí, porque pues justamente hoy vamos a hablar, pues seguimos hablando de composteo, pero pues un poquito más específico como por qué pasa, ¿no? ¿Cómo es? Porque la vez pasada hablamos pues más bien de qué hacer con desechos pues del inodoro, de pues sí, que pueden ser peligros sanitarios y que se pueden de hecho pues compostar, que fue una de las cosas que hablamos, pero pues surge la duda de pues ¿qué más se puede compostar, no? ¿Y qué es el compostaje como tal, no? Porque sí es bastante común en muchas casas, pero de pronto incluso teniéndolo puedes no estar como muy consciente de qué sucede o cómo funciona. Exacto. Y pues justamente pues vaya, en realidad todos los desechos orgánicos, justo desde pues heces, orina, tanto de nosotros como de los animales, justamente los desechos de frutas, verduras, cáscaras de huevo, hierbas, los huesos de cualquier animal, ¿no? Todo eso se puede compostar, pues que justamente incluye como un proceso de descomposición natural controlado, y pues justo la idea es ya no generar más un residuo, sino más bien encontrar una forma de como nutrir más profundamente la tierra, ¿no? En esto se recuerda que pues de cualquier manera lo más natural, o sea, los residuos de verduras, de comida, pescado, pollo, demás, en sí se consumen bastante más rápido que cualquier otro producto, ¿no? Es más, pues, ahora sí que regresa a la tierra más fácil, pero no por eso tienen que hacer cosas que luego se hacen muy comúnmente, que por ejemplo la gente va y pone directamente cáscaras en la tierra y asume que por eso ya se va a deshacer rápido y punto, ¿no? Sino que sí necesita tener su debido proceso y este es justamente una manera de acelerarlo para que no simplemente dejarlo pues al entorno, que puede ser una fuente infecciosa o que puede llamar a plagas, ¿no? Incluso y tener muy malos olores, haciendo que se dificulte mucho pues incluso pasar por ahí. Y pues es justo una medida controlada de acelerar su descomposición. Claro, que también pues recordemos que no porque justamente sea un residuo orgánico pues se va a descomponer así como sea, ¿no? O sea, si lo ponemos, por ejemplo, en bolsas de plástico con unicel y súper hermético, pues eso difícilmente se va a... Sí, que de pronto la gente dice, bueno, es que antes hacía así. Bueno, sí, antes, cuando no existía el unicel y el plástico, pues sí es lógico que, por ejemplo, estaban en cajas de cartón o envueltos que antes se usaba mucho, por ejemplo, la hoja de plátano para envolver las cosas, pues... Uy, que ojalá se vuelva a utilizar otra vez. Sí, que pues ahí sí dices,
pues sí, es lógico que se va a degradar muchísimo más rápido. Ahora, pues, si lo envuelves en la bolsa, primero se tiene que procesar la bolsa para que se alcance a reintegrar lo que sea que esté guardado dentro. Entonces, y pues evidentemente a veces pues desintegrar el plástico, escuchen el episodio del plástico, no es tan sencillo, ¿no? Sí. Sí, pero pues creo que el compostaje también, vaya, sacando un poquito, dejando a lo mejor un poquito fuera el tema de los residuos humanos, pues también, bueno, que de por sí también los humanos sí tienen historia, ¿no? Sí, de hecho, se puede considerar que el compostaje en realidad es muy, muy antiguo, porque pues en realidad desde siempre se ha sabido que pues estos elementos que pues se desintegran en la tierra crean tierra más fértil, ¿no? Y de hecho comenzó desde hace muchos milenios, no se puede tener una estimación aproximada. Obviamente, cuando se habla de esto no son los sistemas que se tienen ahora, sino que pues nuevamente se habla de toda la evolución que hubo para que se pueda alcanzar el sistema que se tiene actualmente, ¿no? Que aunque justo el sistema tal y como lo conocemos se consolidó hasta muy recientemente, según una investigación de National Geographic Society, ya se describía la aplicación de material orgánico en tierras para labrar en el Neolítico en Islas Británicas. Esto dataría de hace aproximadamente 12,000 años. O sea que los residuos orgánicos después del proceso de compostaje ya los utilizaban. Sí, okay. que este material orgánico descompuesto se utilizaba justo para pues fomentar la fertilidad de las tierras. Uh-huh. Y ya un poco más recientemente, por decirlo de cierta forma, de aproximadamente el 2300 al 2279 antes de la era común, específicamente en el Imperio Acadio, que fue el primer imperio de la historia, que fue fundado por Sargón el Grande aproximadamente en el 2335 antes de la era común, y que estaba ubicado en Mesopotamia, que de hecho aluden al uso del compost y las enmiendas del suelo con residuos orgánicos. O sea que también digamos que recuperaban tierras que no eran tan fértiles mediante este proceso para cultivarlas. Ajá. Porque está interesante, porque justamente en el capítulo anterior decíamos que el compost que se genera de las heces uh-huh. Se puede utilizar como fertilizante, más no para cultivos, sino más bien para los árboles, ¿no? Para bosques, para selvas. Pues de hecho eso actualmente está en discusión. Si bien en épocas anteriores sí se llegó a hacer, como pues se puede ver a través de la historia, el uso del compost que se obtiene gracias a heces humanas o incluso animales no es recomendado si no se usó un compost controlado y que siga las normas. O sea, sí se puede usar, por ejemplo, para árboles, para incluso bosques, si no tuvo, o sea, si sí tuvo medidas, pero no todas las necesarias. Si sí siguió, digamos, cada reglamento establecido, sí se puede usar para cultivos, pero pues justamente tiene que comprobar que sí pues se haya cumplido, ¿no? Sí, porque pues mediante distintos tipos de métodos es que se quitan todos los posibles microorganismos, incluso por ejemplo parásitos, enfermedades que pueda contener, pero pues ahora sí que en una mala organización o administración que no siga, pues sí, efectivamente se usa nada más para árboles, para suelos que no vayan a ser para cultivos. No, interesante. En este caso, durante este imperio acadio, pues sí se utilizó. Y pues tan mal no les fue porque pues la idea no fue tan desechada, ¿no? También pues sabemos que a lo largo de la historia las ideas e iniciativas que pues causaron incluso cientos de decesos, pues actualmente se ven muy como pues aún ahora se tiene cierta reticencia a utilizarlos.
Ujú. Y de hecho también después en el Imperio Romano, figuras como se conoce a figuras como por ejemplo Cato de Elder, que tiene una obra llamada De Agricultura, que data de alrededor del siglo II antes de la era común, que hace referencias a la enmienda de suelos también mediante residuos vegetales y también estiércol. Ok. Y pues ya con el tiempo la práctica agrícola tradicional fue utilizando distintos tipos de recuperación o fertilización de suelos usando justamente residuos vegetales, compost rudimentario y pues también el estiércol. Y aunque esto pasó en distintos lugares del mundo al mismo tiempo, pues en realidad digamos, popularización del compostaje y las técnicas más controladas que tenemos actualmente se empezaron a dar con un agrónomo británico llamado Sir Albert Howard, que desarrolló entre el año 1905 y 1934 en India lo que se conoce ahora como el método indoor, que es de hecho probablemente el que muchos usan sin saberlo. Que existen alternar capas, por ejemplo poner una de capa vegetal, una de hojas secas, incluso un poco de tierra, y así se va alternando. En este que creo principalmente lo que se hacía era alternar capas de materia vegetal y estiércol y tierra. Actualmente pues justo el que se usan en las casas, justo por esto mismo de que para manejar estiércol se necesitan medidas más adecuadas, pues se utiliza las capas, pero pues ya sin el estiércol, ¿no? Sir Albert Howard también ponía que este método para después que se aireara o mezclaba gusanos, que ahora se puede interpretar como la composta con lombrices, como digamos una evolución de esta, y pues estableció los principios básicos actuales del compostaje doméstico y hortícola. Y ya fue en el siglo XX que la investigación científica sobre el compostaje ya abarcó lo que era microbiología, la eficiencia, el rol que tenía cada pues elemento dentro del compost. Obviamente también conforme al tiempo pues se dieron cuenta que había cosas que se tenían que cuidar más por enfermedades, que se tenían que separar, y así se crearon distintos tipos de compostaje, ¿no? Que justo ahora ya se sabe que, por ejemplo, si tú quieres usar lombrices, pues no puedes poner cualquier cosa, ¿no? Si vas a hacer nada más de vegetales, pues no puedes poner, a menos que uses un sistema más elaborado, por ejemplo, residuos animales. ¿Como esos? No, ese ya es, digamos que un paso más sofisticado, más complicado de manejar, sino, por ejemplo, los pellejitos del pollo, los huesos de pescado, vaya, lo general, incluso carne cruda que se haya echado a perder, porque pues en sí también es muy importante que en una composta en general no puede haber grasas, entonces pues si ya está freído, pues no va a la composta. Sí, eso que dices es bastante interesante, porque entiendo que incluso cuando pues justo uno trata de compostar este tipo de desechos provenientes de animales, a pesar de que pues no son directamente pues los desechos, o sea, vaya, las heces de esos animales pues sí pueden generar también patógenos, ¿no? Sí, esto se sabe por como lógica, porque pues justamente hay muchas enfermedades que son de transmisión y se llegaron a transmitir a humanos fecalmente. Por personas que no llegaron a tener la higiene suficiente al manejar ganado y después manejaron pues comida. Y así se contagió.
Y pues sí, hay desde parásitos a enfermedades y pues lo equivalente, ¿no? Bacterias, virus, que pues sí pueden ser bastante peligrosos para el humano. Y también, por ejemplo, en estos casos, si de pronto se guarda esto cerca de donde se tiene ganado y de alguna manera la comida se llega a contaminar, pues también estás comprometiendo al ganado, ¿no? Entonces, por eso sí tiene que ser algo sumamente, como mencionábamos en el episodio anterior, tiene que ser bastante controlado, porque pues si tú lo haces desde un punto de vista así como que te lo quieres tomar relajado, pues no. Ese tipo de compost pues simplemente no, porque sí tiene que seguir bastantes regulaciones y pues asegurar de que va a mantener el saneamiento necesario para no provocar fuentes infecciosas. Aunque vaya, estoy de acuerdo contigo que tiene que mantener pues ciertos parámetros en orden para que funcione. Aunque vaya, justo es posible, ¿no? O sea, lo que voy es que si uno pone atención justo en lo que se puede o no poner, resulta muy bien. Incluso también se me hace muy interesante porque no se trata solamente de los desechos de la comida directamente, ¿no? O sea, también, por ejemplo, puedes poner desechos del cabello, ¿no? O sea, cuando uno se cepilla. Bueno, eso también depende mucho actualmente, porque si te tiñes el cabello no puedes hacerlo. Claro. Por ejemplo, incluso pues si nos cepillamos, que dejamos mucho cabello en los cepillos, incluso eso se puede hacer bolita y se puede poner en las macetas, porque es una fuente de fósforo. Y pues no tiras eso, ¿no? O echarlo justamente a una composta. Ahora sí que la única composta de cuidado es la a la que se le coloque estiércol. La demás en cuidados sería la de residuos animales. Pero esa todavía no es tan... no tiene tantas posibilidades de ser tan infecciosa como la otra. Aún así es de cuidado, ¿no? Pero pues a final de cuentas las compostas que son ahora sí que las más comunes y que también son bastante importantes, pues son justamente las de residuos. Por ejemplo, justo esto de cabello, que puedes poner el cabello en una de que nada más maneje lo vegetal, o incluso una de lombrices, porque pues no les va a afectar en nada, y de hecho también ayuda a regular los parámetros, porque pues sí, una composta sana tiene que tener cierto nivel de humedad, de fósforo, de nitrógeno y así... de carbono. Sí, tienes que ir regulando. Exacto. O sea, si los ponemos en niveles, justamente pues de los heces, de todo tipo de heces, tanto humanos como de animales, es la más compleja. Esa, justo decíamos que no es tan recomendable tenerla en el hogar porque pues justo necesita altas temperaturas, espacio, ciertos parámetros que son bastante complejos de llevar en casa. Después podríamos poner justo las que incluyen pues los desechos animales, es decir, huesos, espinas, pellejos, todo esto. Y después la que sí es muy recomendable tener en casa, pues es justamente la de los vegetales, ¿no? Que, bueno, en esta... entiendo que no necesitas tener una temperatura alta, sí necesitas estar controlando, pues, por ejemplo, la temperatura, como decías, vaya que no, o sea, vaya, no la puedes poner en el sol, porque si no se mueren las lombricitas, la humedad, porque pues igual, si lo dejas inundado, si llueve mucho, pues se te van a ahogar las lombrices, ¿no? Sí, pero eso sí usas lombrices, porque también hay compost sin lombrices. También, por ejemplo, en general, en todas los tipos de composta hay, pero hay distintas etapas. Por ejemplo, está la fase mesófila, que es una temperatura moderada, la termófila, que son temperaturas más elevadas, principalmente activadas por microbios, y al final es una maduración en donde ya la mezcla se estabiliza y ya se puede utilizar para las plantas. Esto no quiere decir que, por ejemplo, si tú tienes una composta de vegetales, tú tengas que estarle controlando la temperatura. En este caso, ese cambio de temperatura se crea naturalmente.
Cuando sí tienes que tener algo que controle la temperatura es con residuos animales y fecales, pero el normal no. Sucede naturalmente. Y de hecho, por ejemplo, incluso en una noche muy fría, a muchos se les hace un poquito, pues, asqueroso. Pero si tú metieras la mano en una fuente de compost de vegetales, la vas a notar tibia o incluso medio caliente. Eso no quiere decir que esté mal, al contrario, se está haciendo el proceso que tiene que hacerse. Pero pues sí, efectivamente, sí tienes que cuidarla. De hecho, incluso en entornos muy secos se tiene que regar. Ajá. Pero tampoco se puede inundar, no puede estar todo el tiempo inundada, tengas o no tengas lombrices. Ajá. Porque justamente tiene que tener el entorno adecuado para que el material se descomponga, pero no se pudra un exceso que incluso atraiga animales carroñeros. O que bueno, sí, los ratones y las ratas sí son animales carroñeros, ¿no? Sí, también por ejemplo en caso de tener lombrices que puedan atraer por ejemplo cucarachas, que las cucarachas se comen a las lombrices. Entonces pues es ahora sí que a tener cierta precaución, porque a final de cuentas es muy fácil de hacerlo, ¿no? Si tú notas que vives en un lugar que llueve mucho, pues le pones una tapa a donde tengas tus elementos. De hecho, sí es principalmente recomendable que tengas una tapa, o por ejemplo, si ves que aún así se está inundando mucho, manejar un sistema de drenación para que pues puedas estarlo estableciendo. Si se seca mucho, pues establecer un día en donde se riega un poco. No es en realidad que tengas que estar ahí pues 24/7, ¿no? No, pues, o sea, la idea es que también justo todos estos residuos que se pueden compostar, pues vaya, uno no quiere tenerlos, pues porque también generan mosquitas, por ejemplo, llaman a la materia en descomposición genera azúcar que pues llama a las mosquitas de fruta, y pues a nadie le gusta tener tantas mosquitas en su casa. Entonces justamente llevarlo diario es algo muy bueno, ¿no? Y ahí pues justamente echarle un vistazo mientras. Y algo también interesante es que justo en estas visitas que uno pues va teniendo, como decías, ¿no? Normalmente se hace como una lasaña. Se tiene que cubrir con justamente materias secas, al igual que la composta de las pues más sofisticadas, con acerrín, hojas secas. Incluso también puedes ponerle papel, por ejemplo, de oficina o cartón, ¿no? Hay distintos tipos de elementos que se pueden poner que justo abarcan más de lo que podríamos pensar en un primer momento, ¿no? También esto abarca, por ejemplo, incluso cuando tú le quitas a una planta, incluso ornamental, estas orillitas que son cafés, eso va a la composta, porque pues finalmente es material. ¿Orillitas cafés? Ajá, de las hojas. ¿Ves que luego se empiezan como a poner tristes? Las hojas de los árboles. O de las plantas ornamentales. Que llegas a poner dentro de la casa. Muchas veces eso se tira, pero pues eso puede ir perfectamente al compostaje. Sí. Cuando cortas, por ejemplo, fresas, los rabillitos, puedes utilizarlo también para ponerlo en la composta, las cáscaras. Mientras no se haya hervido con grasa, se puede poner. Entonces, ¿no puedo poner, por ejemplo, las hojas de mi tamal ahí? Pues no. A menos que las laves muy bien. Sí, porque ya están llenas de grasa, ¿no? Sí. Ahora sí que ese en específico sí sería ya un elemento muy grasoso. O por ejemplo, si hago papas a la francesa y pongo una servilleta abajo para que pues absorba toda la grasa, tampoco. Pues no sería muy recomendable, porque sí, además de que pues a final de cuentas, por muy bueno que sea el aceite o la grasa que se esté utilizando, sigue siendo muy saturada. Sí. Entonces sí afecta bastante en los... Incluso tengo entendido que si tienes una composta de lombrices, vaya, porque las lombrices técnicamente se comen absolutamente todo, ¿no? Pero una cosa es que se lo coman y otra cosa es que no les haga daño. Sí. Entonces, justo en ese sentido, pues si le ponemos ese tipo de residuos que contienen grasa, aceite, ya sea incluso vegetal o animal, ¿no? Pues sí puede llegar a matarlas, y pues
lo interesante es que nosotros queremos crear un entorno que sea pues ideal para cualquier tipo de microorganismo, ¿no? Porque pues hay que recordar que justamente los microorganismos están aquí para pues ayudarnos a hacer esta función de darle pues como que la vuelta, ¿no? Los tenemos aquí como residuos, pero en realidad lo que queremos es que nos ayuden a renutrir la tierra. Entonces, pues queremos crear un hotel para ellos, un lugar en donde estén súper cómodos. Claro que me regreso un poquito a la idea de los secos, porque justo estábamos comentando de las mosquitas de fruta. Esas justo también, además de por los olores que desprende la composta, pues la humedad también juega un papel crucial para llamarlas. Y justo con los secos, la idea es pues agregar bastantes secos o los suficientes para que justamente estos puedan absorber toda la humedad y entonces la mosquita de fruta o cualquier otro tipo de mosca no deseada pues no se acerque, ¿no? De repente también tenemos esta idea de que la composta pues huele feo, ¿no? Pero justo eso pasa porque no se tiene un manejo adecuado de los residuos. Si justamente se logra tener el equilibrio adecuado entre secos y húmedos, que pues justamente los húmedos pues son todos los residuos que hemos estado comentando, pues en realidad se logra una composta sana, que no tiene olores, que no tiene mosquitas de fruta. Vaya, que tú puedes abrir tu compostero y no salir corriendo porque huele feo. Básicamente es eso. De hecho, pues justo también se define con que justo esto que mencionabas, que sí puedas pasar enfrente, puedas estar bien, puedas abrirlo sin que te llegue el olor. Obviamente si empiezas a remover sí vas a notar el olor porque pues a final de cuentas es algo que se está descomponiendo, pero no es algo que deba de ser permanente. O sea, si tú no lo estás removiendo y tú no, obviamente sí se tiene que remover de vez en cuando para airearlo justamente, en caso de no tener lombrices, porque en caso de tener las mismas lombrices airean, pues sí, que no tenga que ser un espacio pues que sea fétido en tu casa o fuera de tu casa, en tu patio, en tu jardín, porque pues eso es un indicio de justo una composta que no es sana. Exacto. O sea, si huele mal, algo estás haciendo mal. Literalmente. Así de simple. Sí. Y justo pues una pregunta también que es bastante interesante pues es, vaya, ¿por qué compostar, no? O sea, creo que de repente es muy cómodo pues a sacar la basura, a que la recolecten, ¿no? Pero creo que una cuestión bastante interesante en esa idea es pues a dónde llega, ¿no? Sí. Que pues sabemos que los rellenos sanitarios, que son estos lugares en donde se deposita pues toda la basura que pasan a recolectar de nuestros hogares, básicamente es una montaña gigantesca, pues de todo tipo de basura, ¿no? Sí, que es justo lo que mencionábamos en el capítulo de los residuos, ¿no? Que a final de cuentas los residuos orgánicos son de los que más contaminan y más causan mal olor en la basura, porque pues si juntaras nada más, incluso los envoltorios de plástico, el papel, cualquier tipo de desecho que no sea orgánico, pues no sale ningún olor, porque no se está descomponiendo. Si los enjuagas bien, porque si dejas, por ejemplo, el Tetra Pak con residuos de leche, eso ya sería un residuo orgánico a final de cuentas. O sea, si, por ejemplo, incluso también una lata de atún, si tú le dejas ahí el atún, sigue siendo un residuo orgánico que está ahí. Pero si pusieras las cosas pues así limpias, ¿no? Para pues el desecho, pues en realidad la basura no tendría por qué oler tan mal. Y ese, como mencionábamos ahí en ese episodio, el famoso juguito del que todos huimos cuando sacamos la basura, no existiría, porque pues ese jugo es ocasionado por los elementos orgánicos que se están pues pudriendo en la basura, ¿no? Que justo la idea de la composta es que no se pudran, ¿no? Que más bien se descompongan de una manera pues atractiva. Y de hecho está también interesante porque pues vaya, depende un poquito del país y de las costumbres que cada uno tenga, pero en promedio
se calcula que justamente el 50% de todos los residuos que uno pues saca son orgánicos. Ujú. Entonces, pues imagínate, o sea, podríamos reducir esas montañas gigantescas de basura en los rellenos sanitarios por lo menos al 50%. Sí. Teniendo en cuenta que pues todo lo, bueno, no todo lo demás, pero muchísimas cosas más se pueden también reciclar, ¿no? De Ujú. hecho, el compost me atrevería a decir que pues es un tipo de reciclaje, ¿no? Sí, porque es darle un nuevo uso a lo que pues se echó a perder. Claro. Y lo que ya no tiene uso. Ujú. También, por ejemplo, Que no nos podemos incluso, comer. sí, Ujú. incluso, por ejemplo, si tú te haces algo hervido y se te olvidó y se echó a perder, eso lo puedes echar a la composta. Ujú, ujú, ujú. Lo mismo, siempre y cuando no tenga demasiadas grasas, y también cuidar mucho las sales. O sea, sí puedes poner cierta cantidad de sal en las compostas, pero pues sí tiene que ser medido para que justo, por ejemplo, en el caso de las lombrices, no se vayan a quemar. Ujú, ujú. Y también, pues justo en juntar todo, que de hecho la misma palabra, esto significa, composta significa puesto junto. Es una palabra de latín, y que funcione pues orgánicamente para que se pueda crear el fertilizante, que es natural, y que también dejaría de hacer que fuera tan grande la dependencia que se tienen a los fertilizantes, porque pues también solemos pensar que los fertilizantes pues nada más lo usan en los cultivos o en sitios demasiado grandes, pero pues en realidad normalmente cuando las personas que queremos y nos gustan mucho las plantas, pues queremos que se vean bonitas, que se vean verdes, frondosas, y en muchos casos pues eso requiere fertilizantes, ¿no? Y eso pues requiere comprarlos, porque pues también normalmente actualmente un fertilizante que sea orgánico pues es muy caro. Ujú. Y pues de esta manera pues generas tu propio fertilizante con cosas que hubieras tirado. Y Sí. pues ahí incluso se puede vender, porque nuevamente este tipo de composta no es que tenga probabilidades, en caso de tenerla sana, de que pues genere algún tipo de pues fuente infecciosa, ¿no? Ujú, ujú. Y que por ejemplo, en cómo funciona, que también es una pregunta que pronto nos hacemos, ¿no? Que cómo es que se va desarrollando. Funciona a través de bacterias y de hongos, que justo hacen esta labor de descomponer, que pues también esta es el control, hace que no se vengan los hongos y las bacterias que no queremos, ¿no? Ahora sí que hay que conservar las que nos convienen para este uso. También están presentes los actinomicetos, que son unas bacterias que, aunque suenen raro el nombre, tenemos muy presentes en nuestras vidas. Pertenecen a un orden llamados actinomicetales, que de hecho son reconocidos como bacterias que son fuentes importantes para bioactivos, que de ahí salen muchos antibióticos. Órale. Y otros productos que son médicamente esenciales para la vida, y que también pues justo ayudan a la descomposición en caso de compostas. También está la ayuda de compuestos naturales invertebrados, que serían las lombrices, pero también los colémbolos, que estos parecen como cochinillas. Okay. Que son activos descomponedores de materia orgánica en el suelo, y contribuyen al proceso de la descomposición porque fragmentan el material orgánico, lo que acelera mucho la liberación de nutrientes esenciales para las plantas. Y que pues ahora sí que son también bastante importantes dentro de las compostas. Ok. Justo, bueno, aquí en casa tenemos un lombricompostero, y también he visto que hay como mini cositas blancas. Esas entiendo que sí son buenas, pero no tengo ni idea de cómo se llamen.
Pues podrían ser justamente de estos colémbolos. Ok, ok. Y pues también justo la importancia de la oxigenación, que por ejemplo en el caso de las lombrices, también suelen ser, si bien recipientes cerrados, tienen que tener alguna vía de que entre el oxígeno, justo porque pues a final de cuentas tienes a seres vivos ahí, ¿no? Claro. Es algo así como tener cientos de mascotas que nunca vas a ver, pero que te van a dar fertilizante. Y hablando justamente de dónde tener a nuestros cientos de mascotitas, pues resulta que hay también varios tipos de composteros, ¿no? O sea, no solo hay un tipo. De hecho, si ustedes se meten a Amazon o así, le ponen compostero, o a Google o así, les van a salir una cantidad impresionante de opciones. Básicamente depende también un poco de, pues, cuánto tú quieras invertir en esfuerzo o en cantidad monetaria o incluso en espacio, ¿no? Sí. Todos se pueden ajustar, pero básicamente pues hay unos cuantos que son como los más comunes, que por ejemplo hay uno que es una compostera de caja o montón, como se les llama, y vaya, el del montón pues es literalmente como su nombre lo dice, poner en un montón la tierra o eventualmente los residuos, irle poniendo a ese montón tierra o secos regularmente para que justamente pues se vaya haciendo esta cobertura seca y no pues haya problemas ya descritos. Esa evidentemente pues hay que estarla moviendo, ¿no? Porque como decíamos es importante que le entre el aire, entonces es así con pues tu palita, hay que estarla mueve y mueve y mueve. También justamente de caja pues como igual su nombre lo dice, puede ser una caja, puede ser simplemente de pues malla, de alambre o de madera, incluso de estas cajas que venden en una gran cadena estadounidense que empieza con Casa y Depot. También que tiene caja que tapa amarilla, esa también funciona. Evidentemente a esa hay que hacerle como decía Semi, los hoyitos para que nuestros cientos de mascotas puedan respirar. Y pues esa, igual, si tú no tienes lombrices, también es necesario estarla moviendo. Hay una que justamente evita esta fatiga y pues es una compostera giratoria, ¿no? Que literalmente pues es como una revolvedora de esas con las que hacen el cemento. Y tiene una pues manija en donde se le puede hacer para que gire. Y pues evidentemente no se requiere tanto esfuerzo físico, es a veces más rápido, algunas hasta tienen diferentes cámaras para que pues uno pueda ir agregando materia orgánica nueva. Y también está justamente la de la lombricomposta, que esta sí incluye lombrices y como bien decía la queridísima Semi, pues no necesita moverse porque las lombrices son las que hacen el funcionamiento de airear todo esto. Y pues esos básicamente son. Aquí en casa tenemos un sistema que es de lombriz, lombriz con S, lo pueden encontrar en internet, lombrizconS.com, y justamente ellos hacen un sistema un poco parecido a el que mencionábamos con las S de los meninos y caninos y también las humanas, que básicamente ellos van a tu hogar y checan pues todos estos parámetros que habíamos mencionado, le agregan agua de ser necesario, le agregan más secos de ser necesario y sacan justamente el oro, café o negro de la lombricomposta, que es justamente pues el humus, porque bien comentaba Semi que las compostas regulares pues tienen como producto final la composta como tal, el compost, que sirve de un tipo de fertilizante para nuestras plantitas, ya sean para de frutos o ornamentales, y justamente el humus es también un tipo de compost, digámoslo así, es como un tipo de fertilizante, pero este es curiosamente pues lo que generan las lombrices. Y básicamente si ustedes lo ven pues parece tierra
es como mini bolitas, cafecitas. Y que serían pues las heces de la lombriz. precisamente, porque justamente pues ellas se comen todos nuestros residuos, que por cierto tienen que pasar antes por un mini proceso de descomposición. A las lombrices les gusta comer cuando ya nuestros residuos están un poco pues desintegrados o... sí, entonces ellas se lo comen, que por cierto, la lombriz que normalmente se utiliza para eso es una que se considera muy eficiente, justo porque todo el tiempo se la pasa reproduciéndose y comiendo. Y pues sí, hace popita. Y eso justamente es el humus. Que esa lombriz es la lombriz roja californiana. La lombriz roja californiana, exactamente. Y pues ese humus es bastante bueno. De hecho, vaya, la calidad también del compost depende también de las circunstancias, ¿no? Como decía Semi al principio, ¿no? Si tú le pones, si tú no cuidas lo que pones ahí, pues evidentemente la calidad del compost va a disminuir. O incluso si tú dejas tu compost al aire libre y estás en un lugar en donde a lo mejor llueve mucho, en una época donde llueve mucho, pues todos los nutrientes se van a ir deslavando, por así decirlo, y evidentemente va a nutrir el suelo, pero cuando tú lo recolectes, pues no va a ser un compost que esté completamente pues nutrido, porque pues ya se deslavaron esos nutrientes, ¿no? Uh-huh. Pero vaya, justamente cuando tú tienes lombrices, generas este humus, que es muy bueno, y también generas lixiviado de lombriz, que es un liquidito. De hecho, pues también tiene que llevar su proceso específico, también tiene que pasar, porque vaya, si uno de repente lo extrae demasiado pronto, puede que sí tenga un olor un poco fuerte. Después de un tiempo, justamente este olor pues ya no tendría que existir. Justo también es un parámetro de que el lixiviado es un lixiviado bueno. Y este también sirve para las plantas. De hecho, también sirve como, pues tiene bastantes nutrientes y estimula la floración y fructificación de las plantas. Porque pues justamente tiene un montón de vitaminas, aumenta la resistencia a plagas, fortalece el crecimiento. Y de hecho es tan poderoso que se recomienda diluirlo con agua para que justamente puedas aplicárselo a tus plantas. Uh-huh. Porque si no, pues corres el riesgo de que las queme, ¿no? Sí, ahora sí que pues como muchas cosas, pues hay que tener cuidado, porque un exceso incluso de esto que es tan bueno, pues justo va a hacer más daño que bien, o puede incluso sobrenutrir una planta, que es lo mismo que si no tuviera nutrientes, porque a final de cuentas no, si no va a utilizarlo es un desperdicio, y además pues compromete a la planta porque justo no sabe qué hacer con tanto. Pobrecilla, se abruma. Sí. Sí, entonces pues esas son las diferentes, y de hecho cuando uno tiene lombrices se prestan mucho a que estas puedan estar en un espacio pues reducido. Evidentemente pues las capas de húmedos secos siguen siendo súper importantes, y también tenemos este efecto de que puede estar tibia, ¿no? Uh-huh. No es que esté completamente fría, sino justamente pues es un lugar, es el lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces pues sí tiene cierta temperatura cómoda. Sí. Que bueno, pues a final de cuentas podemos como catalogarlo dentro de estas tres secciones, ¿no? Lo que es la composta vegetal, que es justo la que más se recomienda para cualquiera, que pues justo son los restos de jardín y cocina, como habíamos dicho, que bueno, en todas se tiene que cuidar la oxigenación, se tiene que ver que haya buenos parámetros de nutrientes, necesita tener mezcla adecuada de lo que se llama marrón verde, que es justo seco y fresco. Que pues es esta combinación justo para mantener el orden, no poner cosas grasas y pues airearla, ¿no? En estos pues lo más importante es evitar lo que son carnes, grasas, huesos, restos de animales,
y los excrementos de mascotas, porque hay algunas personas que pues colocan excrementos de mascotas y aún así esos siguen siendo de cuidado. Y después de seguiría la composta de residuos animales, que de hecho también se usa para sitios que tienen aves de corral. Cuando mueren también se pueden echar a la composta. Estas son justo las que son más de riesgo sanitario para cuando no se cuidan, que tienen controles rigurosos que se pueden encontrar según el lugar en donde vivas. Hay reglamentos que se pueden encontrar en internet para ver cómo funciona. Que justo se coloca el estiércol de animales herbívoros, vacas, caballos, ovejas, que se mezcla con material específicamente rico en carbono, que es por ejemplo la paja, virutas de madera, hojas secas, que se usa justo para balancear. Y los estiércoles justo que tienen una relación bastante baja en lo que es el carbono nitrógeno, son más altas en nitrógeno, o sea, no están balanceadas. Justo lo que hace este material rico en carbono es balancear. Así es como se genera el compost. Y pues los restos las compostas de restos animales, pescado, las aves de corral, huesos, pueden compostarse siempre y cuando se pueda garantizar que esta pila alcance temperaturas en su fase termófila de encima de los 55 a los 65 grados centígrados. Por eso es más difícil manejarlo, porque pues tienes que tener termómetros, tienes que tener cómo elevar la temperatura, y estas temperaturas tienen que estar aproximadamente, depende de cómo sean los residuos, pero llegan a tener que estar de 1 a más días en esta temperatura constante, que esto es lo que logra la sanitización de estos elementos. Ahí como que sí vale la pena ponerle una IA, ¿no? Para que esté monitoreando. Sí. Y pues también se tiene que asegurar la buena aireación para evitar los olores y también los gases nocivos en este caso, porque pues también cuerpos en descomposición pues sí generan gases nocivos. Controlar la humedad, mezclar y evitar que se contaminen aguas, porque pues también se convierten durante su proceso en posibles fuentes infecciosas para agua. Y aquí lo que se tiene que evitar es el estiércol de animales omnívoros o carnívoros, porque estos contienen más patógenos. Al consumir carne es más probable que puedan contener alguna enfermedad. Y los restos de animales no tratados, huesos sin triturar porque tardan bastante más en descomponerse, y algunos elementos que son considerados como altamente nitrogenados. Esto depende también de el sistema que se vaya a utilizar, porque pues en ese caso se tiene que usar alguna otra materia para estabilizar. Y ya en las compostas de desechos sólidos y líquidos de origen humano o hídrico, que serían las compostas de heces, orina, lodos y residuos sanitarios, sí necesitan una infraestructura. Se considera compostaje avanzado y de saneamiento ecológico o agricultura intensiva, que sí tiene muchas reglas y normas que se tienen que cumplir, y se tiene que mantener a una temperatura elevada a 55 grados centígrados durante varios días dependiendo de la cantidad. Y sí se tiene que estar monitoreando que ya no tenga ningún tipo de posible fuente infecciosa. O sea, ningún virus, ninguna bacteria. Y ya después de eso, ahora sí que ya que está limpio, ya se puede generar un compost que sería más simple, por así decirlo, pero ya está ahora sí que saneado. Y ya se puede utilizar. Y pues lo esencial también es no poner materiales tóxicos como es el plástico, los metales, el vidrio, químicos persistentes, aceites,
Y de hecho aquí justo hay varios materiales que aún todavía se discute mucho si se deberían poner en las compostas vegetales, que son las comunes, ¿no? Que, por ejemplo, hay muchas personas que ponen el cartón, que eso se ha discutido durante un tiempo. El cartón sí se puede descomponer, pero hay que tener cuidado del tipo de tinta con la que pueda estar pigmentado. Ok. Porque hay, por ejemplo, cartones de huevo que con tinta tienen grabado el nombre de la marca, datos del producto, y esto pues a final de cuentas pues es químico, ¿no? Y pues quieres una composta que sea lo más sana posible, entonces sí se tiene que cuidar mucho. De hecho, hay varias guías que te ayudan a identificar qué materiales puedes como tú identificar en papel o cartón. Por ejemplo, cartones de cereal no sería tan recomendable porque pues está completamente pintado y de colores normalmente muy vibrantes. Cualquier cartón con letras que brillen o que se vean encerados, esos tampoco es recomendable colocarlos. O en su caso, se puede aprovechar que el cartón suele estar conformado de varias capas y simplemente quitarle la que está pintada. Eso también es una buena técnica. Obviamente no funciona en todos los tipos de cartón. Por ejemplo, en los de cereal pues es muy difícil porque suele ser muy delgadito. Pero pues sí hay ciertas formas de que se pueda utilizar. Entonces, por ejemplo, si voy a una cafetería y me dan un vaso de pues papel, tengo que fijarme más bien si tiene la película, ¿no? Para que pues pueda ver si puedo ponerlo a compostar o no. Que a lo mejor una buena técnica sería justamente que pues se moje para ver si tiene esta película de plástico. Pues es que ahora sí que eso es más complicado porque no necesariamente que se deshaga o no quiere decir que tenga plástico, ¿no? Entonces sí sería cosa más bien de pues de fijarte en qué tan o incluso preguntarles, se les puede preguntar a las personas que manejen estos lugares qué tanto se puede pues compostar. De sitios que están muy comerciales, cafeterías que ya sean de cadena, es muy probable que no se pueda compostar, porque justo entrando ya en esta fase de serialización, pues lo más fácil y rápido lamentablemente es más con menos probabilidades de poderse compostar. Sí. Y otro caso que de hecho es muy genera mucha controversia entre las personas que hacen compostas son las bolsitas de té. Porque muchas las colocan en la composta y sí, pero no. De hecho, se identifica que las bolsas de té comerciales tienen plástico. De hecho, esta es la razón por la que tú puedes sumergirla en el agua y no se deshacen. Si fueran prácticamente papel, pues se desharían. Obviamente es una capa muy fina y pues sigue estatutos que hacen que sea teóricamente posible de usar en las personas, pero pues contienen microplásticos y nanoplásticos que pues al infusionarse se activan todavía más porque suele ser en agua caliente y también esto hace que se discuta qué tanto se puede poner eso en la composta porque de cierta forma pues es plástico muy diluido. De hecho, un estudio de la Antonimus University of Barcelona encontró que las bolsas de té están hechas de polímeros como nylon y polipropileno. Incluso también celulosa de partículas plásticas. Wow. Entonces, pues sí. Y de hecho, las bolsas que contienen polipropileno
en un estudio, esta cantidad varía según el tipo de bolsita de té, porque hay que recordar que no todas las empresas usan las mismas técnicas, pero hay algunas que son incluso de tela. sí, que aproximadamente contiene alrededor de 1.200 millones de microplásticos por cada mililitro de agua. Ay, qué trauma. cada pues, té que se haga. Y otro informe señala que una sola bolsa de té puede llegar a aproximar hasta 11.6 mil millones de microplásticos y 3.1 mil millones de nanoplásticos en agua caliente, lo cual empeora tantito. No, estoy traumada. En este caso, pues las personas que insisten en poner las bolsitas de té en la composta, pues lo ideal sería abrirlas y que se coloque únicamente el interior. Ahora sí que el orgánico de la bolsita, o sea, lo que serían las hierbas, las flores de la infusión del té, y pues ya la bolsita como tal se tire. Porque sí. Y obviamente también el papelito que suele estar al borde, que ayuda a que no se quede la bolsita dentro de el agua, tampoco se puede poner en la composta porque es papel con tinta. Y normalmente pero es como encerado. Está blanco. Porque, vaya, creo que justo para distinguir esto es un muy buen truco si brilla o no, ¿no? Sí. Si brilla, no. Mm-mm. Si tiene tinta, tampoco. Mm-mm. Si tiene un color como diferente, porque por ejemplo los centros de el papel de rollo, Uh-huh. esos sí, porque Sí. no brillan, no tienen tinta. Eso es como cartón puro, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Vaya, tiene tinta, pero es muy poca. El de la fecha de caducidad. Ah, no me he fijado que tienen eso. Todos los papeles, justo todos los roquitos de cartón tienen adentro una marca. Es ahora sí que la fecha de caducidad y de lote. Ah, bueno, pero es muy poquita, ¿no? Sí. Ajá. Incluso ahorita me surgió la duda. Por ejemplo, si yo me limpio la nariz, vaya, si me sueno, técnicamente eso también podría poner en la composta. Uh-huh. ¿Qué me dices de, por ejemplo, las uñas? Eso también. Sí. Ajá. Siempre y cuando no tengas esmalte de uñas. Esmalte de uñas. Ajá. Los corchos, por ejemplo, también. Obviamente que sean, pues, de corcho, ¿no? O sea, hay algunos que ya son plásticos. Esos, evidentemente Esos no. no. Pero los otros que son de corcho, esos sí. Hojas de papel que no tengan impresiones, pues, grandes. Uh-huh. E idealmente, si tienes lombrices, mojarlas antes de colocarlas en la composta, porque los bordes pueden ser muy afilados y se pueden cortar. Pero para ponerlas como secos. Con que se rasgue, ya no tienen las puntas tan afiladas. Cabello también se puede poner. Sí. Sí, pues es que hay muchas cosas. Y de hecho, justo en lo que es como humano, que justo es, por ejemplo, de las uñas, pues sí, pero si no están esmaltadas, ¿no? El cabello sí, siempre y cuando no te lo hayas teñido. Pero también, por ejemplo, en las compostas de heces también se tiene que considerar si la persona está medicada. Porque esto también puede alterar los procesos. Si está tomando regularmente algún medicamento en especial, entre más fuerte sea, por obvias razones, más puede afectar los niveles de la composta. Y sí se puede solucionar, pero pues justo se tiene que saber para solventar las descompensaciones que pueda haber. ¿Sabes? A mí algo que me gusta mucho de justo hacer la composta de vegetales es que luego salen piecitos. Sí. Las semillas de las frutas o de las verduras germinan. Y pues eso tú puedes sembrarlo. Y pues eventualmente te va a dar pues productos. Sí, porque al final de cuentas, si por ejemplo fuiste al mercado, compraste demasiada guayaba, por ejemplo, y la pones en tu composta porque pues se te echó a perder,
Que obviamente no es lo ideal. Que no es lo ideal, pero a final de cuentas esas semillas tienen la posibilidad de germinar. Con lo que se compra en el supermercado es un poco más difícil que germinen por muchas cosas, pero justo de pronto tú puedes tener ahí ya creciendo un arbolito de guayaba, de jitomate, de mango, que incluso se pueden empezar a dar algunos frutos que pues no son propios de tu zona y puede que crezca la plantita, pero nunca veas el fruto, ¿no? Pero sí. Pero por ejemplo, ¿qué me dices de todos los cítricos? Sí se pueden poner, pero también es como con la sal, con medida. Los cítricos y por ejemplo otros que son muy ácidos, por ejemplo el ajo y la cebolla, que a final de cuentas si se pone de vez en cuando pues se compensa con todo lo demás, pero si sabes que tú vas a tener muchísimo desecho de ajo, de cebolla o de limón, de lima, de naranja, toronja, sí tienes que tener cuidado de que la acidez no se eleve demasiado y que se vuelva, o que el ácido no se eleve demasiado y que pues termine lastimando tanto si tienes lombrices como si no, porque a final de cuentas tienes ahí a microorganismos y pues a final de cuentas el ácido afecta a todos. Sí, claro. Y igual el ácido propio de limón, por ejemplo, también. Sí, de hecho justo tengo entendido que, porque vaya, este tipo de compostas, las que son con vegetales, pues se puede utilizar a nivel de casa, pero también pues por ejemplo para hoteles, que tengan restaurante, para restaurantes mismos, vaya. En realidad, pues se puede hacer hasta a nivel industrial, ¿no? Entonces, pues es muy lindo justo ver que este tipo de industrias pueden utilizarlo, pero por ejemplo en bares que justamente suelen utilizar muchos cítricos, pues entiendo que se les puede dar como un pretratamiento a justamente todas las cáscaras de los cítricos. Pues hay muchos remedios que justamente son hirviendo las cáscaras y se pueden utilizar para una infinidad de cosas. Y una vez hecho esto, pues tienes la base de otro producto y entonces ya es adecuado ponerlo en la composta, o eventualmente si no quieres hacer eso, pues justamente poner un proceso anterior para que justamente se empiece a descomponer, libere todo lo ácido que podría eventualmente afectar a los organismos, y una vez que ya se pasó eso, ahora sí ponerlo donde ellos están. Eso también puede ser. Sí, y de hecho actualmente ya hay casos más grandes que solo nuestras casas. Específicamente aquí en lo que es América Latina y pues México, en donde el compostaje se junta. De hecho aquí se reúne con los biodigestores, que sí son un tipo de compostaje a final de cuentas, pero ese ya es como muy específico, ¿no? Ya es más industrializado, ¿no? Más que industrializado, como que tiene su propia forma de trabajar. Es más, ahora sí que es una rama del compostaje. Ok. Que justo se han consolidado ambos como herramientas para estrategias de economía circular y sostenibilidad ambiental. Y hay bastantes casos, por ejemplo, en el Centro Municipal de Compostaje de Jalapa, Veracruz, hay una instalación que se ha creado para procesar los residuos orgánicos urbanos. Wow. Igual, según un estudio que se publicó en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, este centro el Centro Municipal de Compostaje de Jalapa, que está activo desde el 2018, ha permitido analizar y caracterizar la composición de los desechos orgánicos locales, lo que ha mejorado su gestión y el tratamiento en
el contexto climático que tienen, que es más bien tropical en esa área. Y también este trabajo ha destacado la importancia de la separación de los residuos y también el control de lixiviados y la adaptación de las técnicas de compostaje según la humedad y el clima de las regiones. Que pues justo pues sí tienes que... Se tendría que poder acceder a algún lugar que pueda dar los métodos. Por ejemplo, si tú vives en una zona muy, muy húmeda, muy árida, con un clima tan raro como el que tenemos aquí, que hay meses muy secos, hay otros que se inunda. Y también a una escala con un enfoque más comunitario, hay un modelo impulsado por una empresa mexicana de nombre Sistema Bio, que desde 2012 ha instalado miles de biodigestores en comunidades rurales del país, como Yucatán y el Bajío. Y pues justo la tecnología permite transformar el estiércol animal y residuos de cocina en biogás y biofertilizante líquido, conocido como biol. Órale. Entonces, pues sí. Y según los datos de esta misma organización, ya más de 57,000 personas en México han sido beneficiadas por la tecnología, y esto ha hecho que se reduzca 340,000 toneladas de dióxido de carbono, equivalente a lo que habrían utilizado. Oh, wow, wow. Oye, pero también tiene beneficios sociales, quiero suponer. Sí, obviamente, porque pues a final de cuentas mejora la calidad de vida, hace que las personas puedan tener agua caliente, gas. Entonces, pues sí. Y también un caso más reciente de escala pues ya más industrial es un biodigestor inaugurado en 2024 por la empresa Solvay en Ciudad Juárez, y que es una instalación considerada actualmente como de las más avanzadas del país, que justo está diseñada para convertir los residuos orgánicos en biometano, sustituyendo parte del gas natural utilizado en los hornos de la planta. Y de hecho, según reportes de Rainwell, Carbon News y Catins World, este proyecto ha permitido reducir alrededor de un 12% de las emisiones de dióxido de carbono, respectivamente a los niveles que se reportaron en 2021. Oh, wow. Oye, pero, o sea, dijiste gas natural, pero te refieres al que extraen con fracking, ¿no? Ajá. Entonces, básicamente ya no tienen que extraer, bueno, reducen su demanda de gas natural extraído por fracking por gas natural, gas metano, sí, que generan de sus propios residuos. Sí. Y bien. Pues así ya se pueden encontrar, y de hecho cada vez están surgiendo más iniciativas y proyectos del estilo que justo utilizan el compostaje, pues no solo para hacer uso de los residuos, ¿no?, sino para incluso mejorar la vida y la calidad de pues el estado de las personas. No, está súper interesante. Y pues qué mejor, ¿no? Si justo logramos compostar más cosas aún, pues, y se hacen estas iniciativas, pues podría tener un impacto muy importante, ¿no crees? Sí. Sí, porque vaya, para ir cerrando, justo me gustaría retomar el tema de que pues 50% son más o menos alimentos, y justo también el plástico es uno de los grandes porcentajes de desechos. Y justo me gustaría recuperar esta idea de la generación de bioplásticos, que técnicamente estos también se podrían compostar. Entonces, sería increíble que justamente pues nosotros pudiéramos poner nuestro granito de arena para fijarnos en tratar de consumir, por ejemplo, desechables, materiales de un solo uso, que sean bioplásticos o que sean compostables,
para que justamente pues no se generen estos residuos, se puedan compostar y puedan regresar de una forma más saludable a la tierra. Y a lo mejor hasta con gas incluido. Sí. Y pues sí, ante todo, pues en realidad es algo bastante sencillo de hacer, que pues en realidad también nos ayuda mucho porque pues ya no tendríamos ahí en la casa la basura que huele feo. Y de hecho también pues con la ropa, ¿no? También puede ser justo que tengamos ropa que pues sea de fibras naturales y eventualmente también se pueda compostar, ¿no? Así también evitaríamos todos los problemas que hay en varios lugares. Sí. Pero pues sí, en realidad es una ventana de oportunidad que se puede aprovechar muchísimo más de lo que ya se está haciendo. Ya están saliendo las iniciativas, pero que pues es bastante sencillo de incorporar a la vida. Efectivamente, los más complicados pues se guardan para las empresas que se quieren dedicar a eso. Ya nosotros somos únicamente sus donde ir a dejar ¿Aportamos? la materia. Claro que aportamos. Sí, pero pues ya nosotros no hacemos mucho más. Sí. Y pues que verdaderamente pues tiene una función bastante importante y con gran historia. Sí, además de que también, por último, justo cuando un relleno sanitario pues está controlado y tiene justamente pues una instalación adecuada, puede tener todos los beneficios que mencionabas, pero también pues deja de tener estas consecuencias negativas al medio ambiente, ¿no? Ya no contamina el agua, ya no contamina el aire y pues justo da la oportunidad a que pues otros proyectos que se tienen para mejorar todo del clima y demás tengan más oportunidad para que funcionen bien. Exacto. Y aquí solamente como un pequeño empujoncito, recuerden que muchos países europeos invierten en países como el nuestro para que justamente se hagan ese tipo de instalaciones. Recuerden que ellos pagan por el carbono que no se emite. Entonces hay una pues oportunidad muy grande justamente de poder generar bonos de carbono con todas estas nuevas instalaciones en los rellenos sanitarios. Pero pues sí. Y pues así cerramos un nuevo episodio de Serendipia y Arrebol, esperando que hayan disfrutado este viaje a través de la cultura y la naturaleza, inspirándoles a ver el mundo con nuevos ojos. Si les gustó lo que escucharon, acompáñennos, pues podrán seguir escuchándonos cada 15 días en nuevos viajes por lo desconocido, explorando conexiones insospechadas y la naturaleza que aguarda que nos detengamos a admirar su gran capacidad. No olviden que con pequeñas acciones se pueden generar grandes cambios y la aventura de cuidar nuestro entorno está al alcance de todos. Así nos despedimos por hoy. Mantengan la curiosidad viva y activa y los ojos bien abiertos, pues volveremos a encontrarnos muy pronto. Hasta luego.